Hola a todos, bienvenidos a Mox Tips. El día de hoy vamos a aprender a realizar un pronóstico usando un modelo de transferencia. Para ello vamos a requerir de la función model quantile, la cual primero vamos a hacer un repaso y después la vamos a aplicar al modelo de transferencia. Entonces, en este caso voy a arrastrar las ventas, voy a utilizar el valor continuo del mes, vamos a arrastrar nuestras ventas, voy a crear un campo calculado, en este caso lo voy a llamar el forecast de ventas. Para ello vamos a utilizar la función model quantile, donde vamos a utilizar un modelo de regresión regularizada. Vamos a utilizar el quantile del 50%, o sea, la mediana. Vamos a utilizar la suma de ventas, en este caso, que es lo que vamos a pronosticar, y vamos a utilizar algunas funciones predictoras, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos utilizar el máximo de la fecha, con lo cual podríamos obtener un modelo, digamos, de tendencia, ¿cierto? Fuera de eso, podríamos, por ejemplo, mirar en este momento qué resultado estamos obteniendo. Para ello voy a utilizar un eje combinado, voy a arrastrarlo acá y van a ver que ya tenemos nuestra primera aproximación a lo que sería un pronóstico. Sin embargo, adicionalmente podemos utilizar otros regresores, ¿cierto? Como por ejemplo el número del mes, ¿cierto? Para ello lo voy a utilizar de esta forma, el order date, ¿listo? Entonces vamos a utilizarlo. Y miremos, por ejemplo, cómo mejora el rendimiento, digamos, del pronóstico al incluirlo como string. Si lo incluyéramos no como string, sino como un valor continuo, miren que no funciona del todo bien. Entonces, la ventaja de incluirlo como un valor continuo quiere decir que para cada mes, ¿cierto? Enero, febrero, marzo, vamos a tener un efecto distinto. Mientras que si lo dejamos como valor numérico, básicamente lo va a tratar como una variable continua y por lo tanto, pues puede ser que no captemos correctamente el comportamiento cíclico de nuestra serie de datos. Bien, bien. Con base en esto, pues ya hemos hecho un repaso de cómo funciona un modelo cuantil y ahora vamos a hablar del modelo de transferencia. Un modelo de transferencia básicamente es un modelo en el cual vamos a utilizar una variable, por ejemplo, podríamos utilizar la cantidad para poder realizar el pronóstico. Entonces, vamos a extender nuestro eje, vamos a extenderlo, por ejemplo, un año, ¿cierto? Tal forma que tenemos los valores de nuestro pronóstico a futuro y vamos a modificar nuestro pronóstico, por ejemplo, para utilizar la suma de la cantidad, en este caso, quantity, ¿cierto? Para realizar el pronóstico. ¿Qué pasa con el pronóstico? En este caso se me desaparece ese pronóstico futuro. ¿Por qué? Porque el valor de la cantidad solo la tenemos pues hasta el último mes. ¿Cuál es la solución? La solución es muy sencilla. Básicamente lo que tenemos que hacer es un pronóstico de la cantidad de tal forma que tengamos valores futuros y de tal forma que podamos incluir esos valores en nuestra fórmula del forecast de ventas. Entonces, sencillamente lo que vamos a hacer es un duplicado de nuestro forecast de ventas. En este caso lo vamos a llamar es forecast de cantidad, ¿cierto? Voy a quitar pues nuestra variable cantidad porque no tiene mucho sentido que utilicemos cantidad para predecir cantidad, ¿cierto? Vamos a poner aquí sum de quantity y vamos a hacer uno. ¿Listo? Entonces, miremos cuál es el desempeño de este modelo. Entonces, pues vamos a hacer rápidamente nuestro gráfico de cantidad. Entonces vamos a arrastrar cantidad y vamos a arrastrar nuestro forecast de cantidad, ¿cierto? Y extendemos el eje, por ejemplo, un año. Y van a ver que en este caso, por ejemplo, la serie del forecast de cantidad ya tiene un valor futuro. ¿Listo? Finalmente uno podría hacer, digamos, un
un mix, ¿cierto? De una serie que contenga el valor real y el valor futuro. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a poner aquí serie, cantidad más el forecast. Entonces, básicamente es si es nulo de la suma de cantidad, ¿cierto? Pues tráigame el valor del forecast, ¿cierto? Y si no es nulo, pues tráigame el valor de la cantidad, ¿cierto? Este caso es cuántico. Vamos a aplicarlo, ¿cierto? Y podemos ver acá nuestro forecast, ¿cierto? Que básicamente, si ustedes van y miran, es la misma serie real, pero anexado con el forecast futuro. ¿Listo? Entonces, este es el valor que vamos a utilizar en nuestro modelo de pronóstico. ¿Listo? Entonces, nuestro forecast de ventas, si se acuerdan, teníamos una parte aquí de cantidad con la cual mostramos que pues como no existía, pues no la podíamos predecir, ¿cierto? Y ahora vamos a duplicar este campo calculado para poder añadir nuestro modelo de transferencia. Acuérdense que un modelo de transferencia lo que trata de utilizar es una variable distinta, por ejemplo, en este caso cantidad, para poder predecir, por ejemplo, las ventas. Entonces vamos a poner acá nuestro forecast de ventas y le vamos a poner un nombre adicional, transferencia. ¿Listo? Y vamos a añadir nuestro forecast de serie más cantidad. ¿Listo? Y le vamos a dar OK. Entonces, vamos a hacer rápidamente nuestro proceso donde vamos a incluir eh, el mes, vamos a incluir las ventas, ¿cierto? Vamos a incluir nuestro pronóstico de transferencia. ¿Listo? Adicionalmente vamos a extender nuestro rango del eje un año. Y, y bueno, miren que en este caso, nuestro forecast que está utilizando la transferencia, ¿cierto? De cantidad más forecast, ¿cierto? También nos está dando un muy buen pronóstico. Tratamos de mirar rápidamente el desempeño versus el forecast normal, ¿cierto? En este caso, voy a sacar las ventas, voy a ponerlas acá, voy a crear un doble eje, voy a sincronizar los ejes, voy a quitar el encabezado, muy bien, vamos a darle a las ventas un color negro, a las ventas reales, listo. También podría llegar a utilizar el Measure Values y reducir un poco el size, ¿cierto? Y por qué no llegar a utilizar, por ejemplo, la línea punteada, ¿cierto? Para los pronósticos. Muy bien. Con base en esto, por ejemplo, podemos ver que nuestro modelo de transferencia, ¿cierto? Tiene un desempeño un poco mejor que el forecast tradicional de ventas, ¿cierto? Y si ustedes ven, pues captura un poco mejor los picos de nuestra serie de ventas. Entonces, esto es importante porque básicamente los modelos de pronóstico a medida que tienen más información útil, pues funcionan mejor. Y es importante, yo acabo de utilizar una palabra que se llama útil. eh, Creo que olvidé mencionar que debe haber, digamos, una muy buena correlación entre los predictores, ¿cierto? Y las variables que estoy tratando de predecir. En este caso, por ejemplo, la cantidad y las ventas deben tener una muy buena correlación. Para ello, voy a mostrarles que pues hay una muy buena correlación, ¿cierto? Entre las ventas y la cantidad. Eso pues lo podemos mirar rápidamente, por ejemplo, haciendo una gráfica de doble eje, ¿cierto? Donde vemos claramente que la cantidad y las ventas están muy relacionadas. Bueno, pues creo que eso es todo por hoy. De todas maneras, pues les agradezco mucho la atención prestada. En pantalla ustedes están viendo
los códigos QR para nuestro blog, nuestro canal de YouTube y también un link al libro de trabajo en caso de que ustedes lo quieran descargar, escudriñar y estudiar un poco más. Les agradezco mucho la atención prestada y espero verlos pronto. Hasta luego. Feliz modelamiento con Tableau.